hablando sobre este concepto de la influencia, tu idea, digamos, tus ideas en relación a este concepto de la influencia de las vanguardias sobre las prácticas artísticas locales. Uh-huh. Bueno, la hipótesis que articulé en la presentación que hice esta mañana justamente trata de construir un nuevo escenario internacional en el cual el arte de posguerra latinoamericano no es un efecto o una influencia de las vanguardias europeas, o, mejor dicho, no es solo en Latinoamérica donde se vuelve al capital expresivo de las vanguardias, sino que es en el mundo. Entonces, esa hipótesis permite desplazar esta idea de que hay centros productores y periferias y coloca, en todo caso, a todo el mundo como periférico respecto de las vanguardias históricas o como vanguardista en relación con sus propios contextos. La idea es mover los parámetros que nos llevaron a mirar el arte latinoamericano como después de, y ver la relación productiva que hay entre el momento de irrupción de las vanguardias antes de la guerra y el escenario que crea la Segunda Guerra. Podría objetarse el hecho de que yo estoy enunciando un hecho histórico de la historia fáctica o política como articulador. Lo que pasa es que no es solo un hecho político, sino que es un hecho que trastornó las leyes de circulación de la cultura, estableció una especie de corte, es decir, los artistas no podían viajar con la misma fluidez a Europa. Entonces eso creó condiciones productivas distintas, incluso en la misma Europa, que también el corte de la guerra implicó un antes y un después, digamos. Bien. Y yendo al caso más específicamente de nuestro territorio, en relación a tu investigación sobre, digamos, esta voluntad de internacionalización que tuvo digamos, en tu investigación específicamente en la Argentina, pero bueno, vos conocés perfectamente también el contexto brasileño. ¿Cómo ves digamos, esta relación de las escenas, ¿no?, argentinas y brasileñas con ese digamos, paradigma, si se quiere, internacionalista? Específicamente en este periodo, podríamos decir que va desde el principio de los 60 a finales de los 60, porque vos en tu libro justamente estableces que hay como un quiebre ahí en el medio, y sobre todo, bueno, pensando en 68, 69, pensando en los últimos años de la década de 60, bueno, ¿qué pasa con esa voluntad de internacionalización que es tan evidente en los años previos hacia el final de la década? Bueno, en ambas escenas, es decir, todo está atravesado por un panorama internacional que actúa como condicionante, o más que condicionante, como estructura que modifica estructuras locales. En la Argentina hay una estructura específica que tiene puntos de contacto con la brasileña, pero que no es exactamente la misma. Y al mismo tiempo hay políticas de internacionalización, es decir, en los años 60 no solo la Argentina pensó que su arte podía ser reconocido mundialmente, sino que también Brasil, e incluso en un sentido Brasil había sido mucho más efectivo en articular políticas para colocar a Brasil en el mundo antes, una década antes. La Bienal de San Pablo representa eso, ¿no? Chichilo Matarazzo evaluaba el éxito de una bienal acorde a la cantidad de banderas que había logrado plantar en frente del edificio de Ibirapuera. Esa política no existió en la Argentina. Lo que sí existió fue el Ditela, que era un centro experimental pequeño, si uno lo compara con la dimensión de la bienal, desde el cual se articulaba desde el microespacio macropolíticas para insertar al arte latinoamericano en el mundo. Lo que pasa es que no solo el desarrollismo era internacional, también la revolución. Entonces, quizás esos dos horizontes de internacionalismo, ¿no?, es decir, el del mercado y el internacionalismo de la revolución, serían otro tamiz posible para leer la fricción que se produce en los años 60 entre la idea de que es posible salir del subdesarrollo a partir de políticas de inversión, a partir de políticas de crecimiento, y la idea de que la única forma de salir del subdesarrollo es por medio de una revolución. Entonces, en el arte, no como espejo, pero sí como realidades que se van articulando en forma simultánea desde las imágenes, desde las obras, pero desde otros campos también, uno puede leer también esa fricción entre proyectos.
Entonces, Brasil también. En Brasil, digamos, incluso lo que la lectura sesgada que proponía de obras de Alicia Clark o de Liu Chisica, apuntaba a ese sentido, ¿no? El proyecto desarrollista de Brasilia, esa idea de Kubitschek, 50 años en 5 años, es decir, lograr un máximo desarrollo en el menor tiempo posible, desde la cultura y desde la realidad política también y social, es minada permanentemente. Es decir, la utopía del desarrollo es contrastada o contestada por una realidad que no se está desarrollando en todos los campos, tal como los discursos oficiales decían. Entonces, dentro de Brasil, esa tensión entre esos dos horizontes también se produce. Y la dictadura, que también en ambos espacios está articulando momentos frente a los cuales no se puede dejar de ver lo que está pasando, porque la dictadura está ahí censurando, controlando en las calles, en los museos. ¿Sí? Todas estas variables que se podrían enriquecer muchísimo más estructuran estos discursos internacionalistas en la escena internacional y en las escenas locales permanentemente. Perfecto. ¿Y cuáles son entonces estos nuevos campos que se abren a la investigación? Bueno, yo creo que cuando empecé a investigar sobre arte argentino, yo pensaba que había que investigar el arte argentino como si fuese el arte del Renacimiento, es decir, no por una equivalencia entre ambos tiempos, sino por el trabajo de construcción de archivos, por digamos, la sistematización de fuentes, por la valoración de ese pasado. Es decir, el ensayismo basado en la apreciación de una obra cargado de adjetivos que trataban de traducir emociones y sistemas de valores, sin el trabajo sistemático respecto a cómo esas obras habían tramado la cultura, cómo esas obras habían dialogado con su propio tiempo cultural, digamos, cómo en las formas se condensaban mundos sociales, políticos, culturales, y a su vez cómo esas formas se transformaban en el contacto con sus audiencias. Bueno, todo eso debía ser estudiado meticulosamente y construido a partir de hipótesis interpretativas basadas en triangulación de fuentes, en una cantidad de métodos que la historia del arte, como la historia en general, han desarrollado intensamente. En un sentido era el reemplazo de una historia más impresionista por una historia construida a partir de interpretaciones y archivos. Yo creo que hoy esto se ha desarrollado mucho, es decir, hay una cantidad de libros, de investigaciones que muestran la complejidad de esa cultura, ¿no? En lugar de mirarla a través de la lente de lo derivativo, se ha analizado y se ha estudiado y se está estudiando la complejidad de cada escena local. Lo que creo que es una tarea para desarrollar, y creo que esta exposición avanza en ese sentido, es en el trabajo comparativo. Es decir, romper la ficción de que las escenas locales se comprenden exclusivamente a partir de las articulaciones locales. En ese sentido, la relación con las escenas internacionales y las relaciones entre países latinoamericanos, incluso romper los mapas nacionales y pensar mapas regionales, es decir, momentos en los cuales las escenas se articularon y que no son ni momentos históricos, ni décadas, y en los cuales se rompen las definiciones nacionales. Bueno, pienso que esa perspectiva va a contribuir a recuperar texturas que desde las miradas nacionales o desde las miradas internacionales que observan la expansión de los estilos, los sismos o las escuelas, se pierde. Entonces, pienso que este diálogo entre imágenes, la puesta en página de cronologías que te permiten ver las simultaneidades, el cotejo de las imágenes en sala y dentro del catálogo, inauguran preguntas, problemas, hipótesis de lectura y sobre todo vuelven evidente una trama de relaciones que existió. Entonces pienso que en ese sentido uno puede reescribir la historia del arte latinoamericano, argentino, brasileño y también internacional, recuperando esas otras tramas de sentidos que escapan de las clasificaciones habituales.